¿Qué hay, familia? Hola, ¿Cómo familia, están? buenos días. Qué gusto verlos a todos. Tardes ya. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? También a los que están en línea, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Pásenle a lo barrido, ¿va? Qué bueno que están bien. El día de hoy les tenemos preparado de parte de todo el equipo, pero de parte del Pastor Salvador, obviamente. Se llama el tema ¿Cómo se llama? Fe y Obediencia, se llama. Muy bien. Muchas veces no tenemos como en cuenta mucho la obediencia ni la fe. O sea, sabemos que existe, pero en realidad no nos ponemos a pensar lo poderosa que es la fe. Dice un dicho, la fe mueve montañas, y es lo que nos va a explicar ahorita el Pastor Salvador. Disfruten, por favor. Recuerden que los queremos mucho, los estimamos mucho. Qué bueno que están aquí y nos da mucha alegría verlos, ¿ok? Así es, excelente domingo, pásenla bonito y bienvenidos. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están, familia? Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bueno, un poquito de cambios de ambientación y de todo, ¿no? Vamos tratando de cambiar las cosas aquí para el Señor. Gloria a Dios que estamos aquí todos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo? ¿Biblias más arrugadas? Hay que saludarnos, por favor. Saludos, saludos, saludos también, por favor, a todas las personas que nos ven en línea. Fuerte aplauso para ellos. Bien, les recuerdo, siguen aquí al lado de mí las cajitas. Digo, pues es el tema de las despensas. Hay que ofrendar para los que tienen menos suerte que nosotros, ¿no? Los invitamos ahí a mandar un texto, lo que sea, para contactarnos. Y bueno, pues hagan la ofrenda de esta despensa, ¿no? También, bueno, quiero comentarles que quedan 3 viernes para que se acabe el año, y estos 3 viernes, que son de Celebremos la Recuperación, y que caen días hábiles, los vamos a utilizar para hacer un resumen de todo el primer libro que ya terminamos. Entonces, para todos aquellos que quieran reafirmar o quieran invitar a conocidos, amigos, que se hayan perdido el primer libro, bueno, pues es el momento. Vamos a tener los 3 viernes del año que quedan para reafirmar el primer libro. ¿Ok? Y bueno, ya viene la Navidad, ¿verdad? Estamos muy verde, rojo y la canción, ¿verdad? Entonces esperemos que el nacimiento de Jesús, que es lo que conmemoramos, les recuerde y les anime a hacer una conversión en sus personas. Bueno, el tema del día de hoy, fe y obediencia, ¿vale? Fuerte, fuerte está el tema. Bueno, ¿qué es obediencia? Obediencia es hacer lo que se nos manda, ¿verdad? Y la obediencia tardía, pues es desobediencia. O sea, quien se tarda en obedecer, literalmente está desobedeciendo, ¿no? Y en 1 Samuel 15:22, de nuestra traducción al lenguaje actual, que es la versión de la Biblia que usamos y que es el primer versículo del día, dice: pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. ¡Wow! Ojo, no quiero que esto lo agarren de excusa para no ofrendar. O sea, son 2 cosas muy diferentes, ¿sí? Pero escogí este versículo el día de hoy para que observen el peso que tiene la obediencia, ¿no? El peso que tiene la obediencia. La obediencia está sobre toda aquella buena obra que quieras hacer. No tiene caso que hagamos buenas obras si no obedecemos la palabra del Señor, ¿sí? Y bueno, aprovecho para reiterar qué son las ofrendas, ¿no? Las ofrendas son las cosas que nosotros de buen corazón ofrendamos a los demás, ¿sí? Esto es muy diferente al diezmo,
y ahí les prometí que les iba a traer el versículo del diezmo, que bueno, para todos aquellos que diezman aquí en la iglesia, es el versículo que viene en el sobre, literal, y es Malaquías 3:10, también traducción al lenguaje actual, y dice: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. ¿Ok? Entonces ahí está Dios diciendo: pónganme a prueba con esto. Abusados. Entonces, ¿qué pasa cuando no obedeces? Cuando no obedeces, literalmente lo que estás haciendo es desafiando a la autoridad que te manda, ¿no? Entonces, cuando no obedeces a Dios, estás desafiando a Dios. Estás diciendo: no, yo puedo mejor que tú, yo tengo una mejor forma. Y bueno, esto de jugar a las luchitas con Dios no es nada conveniente, ¿no? O sea, vas a terminar perdiendo, ¿sí? Entonces, no desafíes a Dios, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? O sea, aquí me gustaría darles el testimonio de un negocio de coches que tuve. Y bueno, desgraciadamente lo hice en mis fuerzas. O sea, fue un tema que dije: ¡ay, qué padre! Me encantan los carros, como se les he platicado muchas veces. Y dije: no, pues ahora sí hay que hacer negocio con esto, ¿no? Y hay que traer un muy buen mecánico, y hay que traer un muy buen detallador. Y bueno, pues aquí tenemos gente de mucho empuje, todo nos debe salir bien. Hay que comprar los mejores equipos, las mejores herramientas. ¿Y qué creen? Se me olvidó lo principal. No lo puse en oración. No se lo pregunté a Dios primero. Y bueno, ciertamente sí, después recibí el mandato de decir: ¿sabes qué? Hasta aquí va a parar esto, hasta aquí va a llegar. Pero eso no quiere decir que la idea no sea buena, ¿no? O sea, está en sus manos ese tema, ¿sí? No lo hemos vuelto a retomar porque no hemos recibido ninguna inspiración, ninguna respuesta de su parte. Pero lo que quiero decirte con esto es que, bueno, muchas veces tienes una muy buena idea, pero no preguntaste cómo, no utilizaste las 5 Ws y una H y se las preguntaste a Dios, ¿no? Y entonces lo hiciste como se te ocurrió. ¿Y qué crees? No va a florecer, ¿no? Entonces, pero esto no quiere decir que la idea sea mala, ¿sí? O sea, como la respuesta puede ser: déjalo, abandónalo, no es lo tuyo, ¿sí? La situación también puede ser: me parece buena idea, pero no es de esa manera. Y entonces, si es así, Él proveerá, Él irá poniendo luz en el camino, y Él irá poniendo los elementos adecuados y los tiempos adecuados, porque hay que ser pacientes para estar al alba del plan de Dios, ¿sí? Entonces, para obedecer y para recibir todo lo que las bendiciones que nos tiene Dios, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que agradecer por todo y orar por cada una de las cosas que queremos hacer. A ver, ¿qué pasaría? Nomás imagínate humanamente posible, humanamente hablando, ¿sí? ¿Qué pasaría si uno de tus hijos está quejándose todo el tiempo de lo que le das? Y tú obviamente le provees todo lo necesario, ¿no? Y él está así como que siempre inconforme, nunca le das alcance, o sea, no te pide dirección, hace lo que quiere. Pues ¿qué va a pasar? O sea, no le vas a dar más bendiciones, ¿verdad? O sea, vas a ver cómo está el rollo, ¿no? Aparte, también, efectivamente, todo lo que pedimos, vamos a obtener respuestas, sí. No todo se nos va a dar, porque no todo es lo más conveniente. O sea, volviendo al ejemplo de este hijo que podamos tener, o sea, ¿qué tal que es un cuate que pues está en la adolescencia y es muy rebelde y la canción, y sueña con una de estas navajas de explorador que bueno, dicen mis hijos que todos los ingenieros tenemos una, ¿verdad? Porque yo no salgo sin ella, ¿verdad? Es como la tarjeta de crédito, ¿verdad? No salgas sin ella. Pero, bueno, ¿qué tal que te pide eso, no? Pues no se lo vas a dar, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? O sea, a lo mejor va a ser un arma que va a traer ahí, que va a poder usar en contra de otros y que va a terminar en un problema. Bueno, lo mismo Dios con nosotros. Dios tiene ya un plan perfecto para nosotros, ¿sí? Y bueno,
el no obedecer, o sea, digo, los planes de Dios y la voz de Dios es muy directa y es, ¿cómo te diré? No tiene recovecos, ¿sí? O sea, no hay dudas. Como pastor de esta iglesia, junto con mi esposa, hemos recibido la instrucción de Dios de hacer muchas cosas. Entre ellas, una de ellas fue: no vas a tener a nadie del pasado. Y bueno, es complicado. ¿Por qué? Porque bueno, quien ha estado escuchando el devocional estos últimos días, ¿sí? Dios prueba tu fe poniéndote en proyectos imposibles. Entonces, para nosotros, que jamás habíamos sido pastores de una iglesia, que digo, que ni por aquí pasaba que tuviéramos una iglesia grande, que nosotros la lideráramos, que fuera aquí en México, o sea, digo, fue toda una respuesta de decir, pues, es algo que Dios está poniendo en nuestro corazón, vamos a obedecerlo. O sea, dimos ese paso de fe, porque la fe debe ser audaz, ¿sí? O sea, una vez que Dios te invita o que te marca un camino, pues, aunque no esté claro y aunque esté nubladito ahí, si Dios te lo dice, confía, porque Él va a poner todas las cosas para que salga, ¿no? Pero también si te dice no dudes, ¿no? Entonces decía que fue un poco difícil y todo al inicio, porque dices, bueno, pues yo no sé, déjale pregunto, déjale pido ayuda, y bueno, ¿qué parte de no traigas a nadie del pasado no entendiste, ¿no? Y bueno, erróneamente nos auxiliamos de personas, de todo este tema del pasado, y una tras otra vez fue terminando en algo no grato, ¿sí? Aunque fue terminando en algo no grato, pues obviamente, haciéndole honor al nombre de nuestra iglesia, de Romanos 8:28, siempre salió algo bueno de ello, ¿sí? Pero, pues no dejó de ser una mala decisión, ¿sí? Cuando ya se nos había dado una instrucción clara, ¿sí? Entonces vas a tener respuestas sobre todas tus oraciones, y las respuestas a tus oraciones, ¿y por qué? O sea, digo, las respuestas a tus oraciones van a ser 3, nada más pueden ser 3: sí, no y todavía no. Si es sí y no hay duda. La complicada es todavía no, porque cuando Dios te contesta todavía no, es porque tienes que madurar, porque tienes que caminar muchas cosas para lograr ese objetivo antes. Y bueno, cuesta trabajo obedecer, esperar. En algunas ocasiones hay que esperar, simplemente esperar. En otras, pues sí, hay que tomar acciones, hay que meterse un poquito más a la palabra, ahondar en ella, ver qué nos quiere decir a través de ella, ¿no? Porque te va a responder, Dios nos va a responder siempre en cosas muy sencillas, ¿no? O sea, digo, quienes esperen que Dios va a bajar o va a venir en una nube y se va a eclipsar el día y entonces vas a escuchar una voz extraordinaria y te va a decir, no, sí, hazle así, no. Así no es. Nos responden cosas muy cotidianas, ¿sí? En el día a día. Solamente tenemos que estar muy abiertos y ser muy observadores en todo lo que pasa, ¿no? O sea, tengo un amigo por ahí que bueno, le he comentado varias veces, sabes que no es conveniente que andes en ese vehículo, ¿no? En esa moto, ¿no? O sea, digo, y curiosamente, o sea, digo, se le echa a perder la llanta, se le descompone la moto, se le pierde la licencia, va en la moto y se le cae el teléfono. O sea, a ver, digo, son de las cosas que bueno, una vez que ya estás un poquito más adentrado en el tema de fe, pues no hay duda, ¿no? O sea, digo, ya Dios te está queriendo decir algo al respecto, ¿sí? Entonces, es mejor poner atención a todas esas cositas. Las cosas de Dios fluyen como cuando estás en una cosa así de Windows, o de Windows y también de iOS, ¿no? De Mac, que hay una cosita que está dando vueltitas así que está pensando. Bueno, pues las cosas de Dios fluyen así como y pasan, ¿no? O sea, si se quedan ahí dando vueltas, olvídalo. No lo es, ¿sí?
Para esto te recomiendo que visites una prédica que hice en el pasado, que se llama Pon tus planes en manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Hace como unos 5 meses o algo así por ahí. Ahí hablé de las 5 Ws y de una H, que bueno, es toda una metodología, y es también, es padre que la vuelvas a visitar, porque no quiero andar en ellas ahorita a fondo, ¿sí? Pero el tema es, revisa esas 5 Ws y una H, porque es también de esas maneras como Dios prueba nuestra fe, en el qué, en el cómo, en el cuándo, en el dónde, en esas 5 Ws y una H, ¿no? en esas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Bueno, porque tenemos la libertad de tomar nuestras decisiones. Pero bueno, si ponemos en oración nuestras decisiones, pues vamos a tener orientación de cómo tomarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos malas decisiones? Bueno, pues no pasa nada. Dios es exageradamente misericordioso, es misericordia total, ¿sí? ¿Y qué quiere decir misericordia? Siempre nos perdona todas nuestras fallas. Cada una de ellas, cada error que cometemos, digo, si Él nos diera lo que merecemos, no sé dónde estaríamos, ¿no? O sea, digo, lo repito hasta el cansancio, es misericordioso, ¿sí? Pero bueno, a veces tomamos decisiones y bueno, no tomamos las mejores y tienen consecuencias. ¿Ah? Tienen consecuencias. Porque a cada acción corresponde una reacción. ¿Y por qué Dios no impide las consecuencias de nuestras decisiones? A ver, ¿por qué creen? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Por qué no? Para aprender de la experiencia. Para aprender de la experiencia, efectivamente. ¿Y por qué aprendemos de los errores? Porque bueno, está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comunidad, que en nuestra comodidad, ¿va? O sea, en vez de darnos lo que pedimos y todo, bueno, nos da chance de decidir, nos pone una guía para saber cómo decidir, ¿sí? Y aún así, pues a veces tomamos malas decisiones, ¿va? Seguimos necios y lo hacemos de la manera equivocada. Y bueno, las consecuencias son permitidas para nuestro aprendizaje, ¿sí? Otra de las cosas importantes a mencionar el día de hoy, que estamos tocando el tema de la oración, ¿sí?, es que cuando estás en con alguien, o sea, cuando tienes una disputa con alguien, tus oraciones no son contestadas, ¿sí? O sea, llámese tu pareja, llámese tu hermano, tu papá, alguien con aquel que tengas un conflicto. No puedes tener un conflicto con alguien y orar. Y bueno, sí puedes orar, o sea, digo, pero tu oración no va a ser contestada. ¿Y por qué pasa esto? Porque si tú tienes un conflicto con alguien, no estás teniendo misericordia con esa persona, ¿sí? No estás perdonando, o no te están perdonando, entonces estás desobedeciendo. Y si estás desobedeciendo, pues tus oraciones no son escuchadas, ¿sí? Dios nos prueba a través de la fe. Híjole, qué complicado. Esas situaciones complicadas que a veces llegan todos los días o bueno, esta semana, por ejemplo, para nosotros fue una semana de ataques brutal en el equipo, ¿no? O sea, digo, cosas que dices, caray, o sea, digo, esta operación ya estaba hecha y de repente llega un tema que dices, oye, pues fíjese que hay que deshacer la operación y además trae problemas bajo el brazo y, o sea, digo, no, o sea, pero bueno, ¿qué se hace en un momento así? Se lo entregas a Dios, lo oras. La última prédica, la cápsula de los chavos que hicieron esta semana, me llamó la atención porque coincidió, ¿no? Y mencionaron ahí un tema, mencionó Isaac, un tema de que se les perdió una pieza de la aspiradora, de un cepillo, que no lo encontraban. Y bueno, hasta en esas cosas simples, pedirle a Dios ayuda, funciona.
¿Por qué? Porque está para ayudarnos. Realmente Él es quien nos ayuda en todos los temas. Así de pequeños que sean, nos ayuda en todos los temas. Y bueno, eso me lleva al tercer versículo del día de hoy, que es el mismo que usaron los chavos en la cápsula, y es Filipenses 4, del 6 al 7, y dice: no se preocupen por nada, más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten, y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Cuando estamos ante una situación que no está bajo nuestro control, que hemos hecho todo lo posible porque salga, porque funcione, porque todo, digo, el que esté en manos de Dios está en las mejores manos. Y a veces las personas van a voltear y van a decir, bueno, pues este cuate, ¿cómo es posible que esté tan tranquilo, verdad? O sea, digo, le está pasando, pero llovido sobre mojado. Es Job terrenal el día de hoy, ¿sí? Sin embargo, pues continúa sirviendo a Dios, continúa su camino. Bueno, ¿por qué? Porque va de la mano. O sea, digo, ese es el momento donde aquella analogía que dicen que se ven nada más dos huellas en la arena del mar, ese es el momento donde Dios va cargando a esa persona, porque ha entregado todas sus cargas. ¿Qué podemos concluir el día de hoy? Bueno, número 1, no se te olvide, la obediencia tardía es desobediencia. Si tú a uno de tus hijos le dices, oye, necesito que hagas esto, y su respuesta es, espérame tantito, te estás desobedeciendo, ¿verdad? O sea, digo, ¿qué sentiste? No te gustó, ¿verdad? Obediencia tardía es desobediencia. Punto número 2, cuando no obedeces, literalmente lo que estás haciendo es desafiar a Dios. O sea, te está diciendo cómo, te está dando los pasos a seguir. Y entonces tú decides mejor hacerlo de otra manera. O sea, literal, estás diciendo, ¿sabes qué? Al mejor ingeniero, el que creó el universo, le estás diciendo, no te salió bien. Puedo entender que a lo mejor a unos que nos gustan ahí ciertos gustos de los coches y eso, que dices, ay, este coche fue diseñado para cierta aplicación, pero me gusta ponerle unos rines gigantes. Bueno, pues sí, o sea, con rines gigantes se va a ver precioso, pero no va a servir, ¿verdad? Para su objetivo. Pero bueno, eso se vale, ¿no? O sea, digo, son cosas materiales a fin de cuentas. Pero cuando te estancas y no obedeces a Dios, ¿qué va a pasar? No vas a avanzar. ¿Sí? De hecho, cuando estés atorado, cuando no estás avanzando en algún proyecto de tu vida, haz un análisis, voltea hacia adentro, reflexiona, salte de la caja y fíjate si estás desobedeciendo en algo, si tienes por ahí algún tema pendiente que arreglar. Porque el estancamiento es un síntoma de desobediencia. Tercera conclusión del día de hoy. La respuesta a nuestras oraciones es sí, no y todavía no. Y hay que actuar en consecuencia. Si la respuesta es sí, pues ponte las pilas y órale, ¿no? Actuar. Si te dice que hagas cierta situación para él y se ve imposible, no te preocupes, va a poner todos y cada una de las piezas y de los medios necesarios para que funcione lo que te está pidiendo. Si la respuesta es no, no lo desafíes, no lo desafíes. ¿Qué parte de no entiendes? Y si la respuesta es la opción 3, que es la más difícil, todavía no, pues espera. Y una vez más, si es todavía no, quiere decir que estás en pausa, ¿no? Que estás estancadito. Entonces, voltea hacia adentro y ve en qué puedes crecer para que suceda lo que estás buscando. Cuarto punto del día de hoy, el plan de Dios es perfecto, el tuyo no. Entonces, bueno, no juegues a ser Dios, ¿no? O sea, es más fácil obedecer, ¿sí? No confrontarlo y aceptar su plan, que es perfecto.
Y 5, Dios prueba nuestra fe a través de nuestra obediencia. Entonces, hay que ser obedientes, porque es una prueba. A veces las cosas se ponen muy difíciles, a veces el tema es inevitablemente catastrófico, ¿sí? Pero ponerlo en manos de Dios es obedecerle, porque Él en varios versículos dice: vengan los que están desgastados, los que están cansados, entréguenme su carga y yo les ayudaré con ello, ¿no? Entonces, pues está claro, o sea, es una prueba de fe entregarle ese tipo de detalles, ¿no? El resto del año vamos a usar la oración, que la estoy buscando, de la semana pasada, que es la oración a través de la cual entregamos nuestra vida a Jesús. Y es a través de ella, y la vamos a usar porque, pues, conmemorando el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Pues es un buen momento para que decidas seguirlo. Entonces los invito a que nos pongamos de pie y vamos a darle. Dice: querido Jesús, me has prometido que, si creo en ti, todo lo que he hecho mal será perdonado. Aprenderé el propósito de mi vida y algún día me aceptarás en tu hogar eterno en el cielo. Confieso mi pecado y creo que tú eres Dios, mi Salvador. Te recibo en mi vida como mi Señor. Hoy entrego cada parte de mi vida a tu dirección. Tienes derecho a tomar las decisiones en mi vida. Jesús, quiero descansar en tu amor. Gracias porque no tengo que ganarlo, merecerlo o trabajar para conseguirlo. Quiero usar el resto de mi vida para servirte en lugar de servirme a mí mismo. Te entrego humildemente mi vida y te pido que me salves y me aceptes en tu familia. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a cerrar con alabanza y no se les olvide aprovechar e invitar a familiares, conocidos y a todas aquellas personas que se hayan perdido el estudio de nuestro primer libro de CR, porque los 3 últimos viernes del año vamos a ver el resumen del libro. ¿Sale? Los esperamos el viernes. Gracias.